creo que con estos movimientos o con estas reformas, podemos darle mayor amplitud de alcance a estas instituciones. Tenemos aquí algunos datos, señor ministro. El presupuesto para el año 2020 del Fovial fue más o menos 170 millones de dólares, 171. A través de la recaudación del impuesto se podría llegar a unos 95 millones anuales, ¿verdad? Que eso varía dependiendo digamos, durante el COVID bajó significativamente. Pero más o menos podemos decir que son 95 millones de dólares. Entre el presupuesto que tiene asignado Fovial, que son 171 millones de dólares que se complementan con lo que recaudan a través del impuesto, tienen proyectado más o menos cuánto se podría destinar a mantenimiento y a obras nuevas. Es decir, ¿podemos tener alguna aproximación de cuánto se podría destinar directamente a nuevas vías y cuánto a mantenimiento? Sí, bueno, más o menos, incluso en los últimos años se ha invertido cerca de 30 millones de dólares al año en el mantenimiento de las calles de tierra. Entonces nosotros consideramos que este dinero que se invierte en calles de tierra podría transformarse para que se comiencen a pavimentar las diferentes rutas. Obviamente, como mencionaba, tal vez si la calle es de 10 kilómetros, puede ser que comencemos con 3 kilómetros y después se van a pavimentar el resto. Pero después del siguiente año, esos 3 kilómetros que ya pavimentamos, ya no vamos a tener que volverlos a pavimentar, porque ya no como antes, ¿verdad? Que decían que los pavimentaban y como 3, 4 veces y al final eran mentiras. Pero eso nos va a generar ahorros para seguir en otras rutas, ¿verdad? No, si seguimos así como estamos, pues de aquí a unos 20 años vamos a haber gastado cientos de millones de dólares y ya hubiéramos acabado con todas las calles de tierra del país. Entonces, yo creo que con estos recursos que van a ser sumamente importantes de Fovial, podemos hacer esto. Y no solo el hecho de pavimentar, sino que también hacerle las mejoras geométricas a la carretera, porque hay carreteras que son de tierra en este momento que no tienen los anchos necesarios para que transiten los vehículos, para que tengan sus hombros, como las carreteras que podemos ver en cualquier lugar del país. Entonces, la idea es que también se puedan hacer estas mejoras en las calles que van a ser sumamente importantes. Gracias, ministro. Más o menos, si tiene el dato, ¿cuánto podrían estar destinando? Cerca de 30 millones. Cerca de 30 millones. ¿De los ingresos que tiene por el impuesto o del presupuesto general del Fovial? Del presupuesto general. Ok. Y que incluso la mayor parte son ahorros, ¿verdad? Ahorros de las mismas licitaciones que se van a sacar. Excelente. También tengo una duda un poco más. Yo he visto que en las asambleas legislativas anteriores se les perdonaban millones de dólares de multas a los buceros. ¿Usted tiene el dato de más o menos de cuánto era lo que se les perdonaba? Sí, bueno, en el año, entre el 96 al año 2003, se perdonaron cerca de 28 millones de dólares en multas. ¿Quiénes fueron? Los diputados de la Asamblea Legislativa que estaban en ese momento. Entonces, yo creo que puede ser que haya un par que todavía estén, ¿verdad? Porque ya la mayoría se fueron. Porque más de algunos tienen más de 20 años de estar en la Asamblea. Pero le perdonaron cerca de 28 millones de dólares. Y el agravante fue que en el año 2009 declararon inconstitucional el perdón de las multas que se habían hecho. ¿Y qué hizo el FMLN para poder cobrar las multas? Pues nada, ni tan siquiera lo metieron al sistema de Sertrasen para comenzar a cobrar. Es decir, hicieron caso omiso a la resolución de la sala, hicieron caso omiso a todo, ¿verdad? Y de alguna manera perdonaron a los buceros porque nunca les cobraron, ni tan siquiera lo metieron al sistema. Entonces, esos 28 millones de dólares obviamente hubieran servido para pavimentar todas las calles de diferentes sectores del país. Y que actualmente obras que pudieron llegar a los hospitales, a las escuelas y a diferentes sectores y que lamentablemente
por tener gobiernos corruptos que velaban más por los intereses de otros que los del pueblo salvadoreño, y por diputados también que no velaban por los intereses de la gente, sino que por los suyos, por los propios de ellos, no se pudieron hacer estos cambios. Me queda bastante claro, ministro. Creo que desde que llegamos a esta asamblea legislativa nos ha tocado ir cerrando chorrito tras chorrito, donde se nos fugaba el dinero, de donde lo asignaban discrecionalmente, de donde hacían obras fantasmas, de donde preferían raspar calles de tierra en vez de pavimentarlas, en vez de darles una solución real. Es decir, somos un país que tenemos ingresos bajos, ingresos medios. Tenemos recursos limitados, escasos, y se estaban utilizando de forma errónea. Es decir, tras que tenemos pocos recursos, se estaban utilizando de forma equivocada. Yo creo que ya va siendo hora de que los salvadoreños que pagan con mucho esfuerzo sus impuestos, especialmente los que no han tenido acceso a una calle digna, a una calle de verdad, vayan teniéndola. Y yo creo que estas reformas nos van a permitir darle las herramientas al Fovial para poder alcanzar esas zonas que han sido excluidas, esas zonas que no han sido tomadas en cuenta. Yo sé que usted, yo no recuerdo haber visto un ministro que se desplazara repetidamente al oriente del país y le prestara tanta atención, y yo creo que estamos en la ruta correcta. Permitir a la población que pueda tener acceso a calles dignas es permitirles a que puedan salir adelante. Pavimentar una calle es llevar progreso, es llevar dinamismo a la economía. Y si nosotros, como hemos visto a través del gobierno del presidente Nayib Bukele y la nueva Asamblea Legislativa, estamos enfocados no solo en mejorar la vida de la gente, sino también en propiciar las condiciones para que haya un desarrollo económico real, sostenido en el tiempo. Y eso es parte de la estrategia que estamos implementando. Abrir nuevas rutas, abrir nuevas calles, pavimentar calles de tierra, nos va a permitir agilizar el comercio, el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que vamos en la ruta correcta, ministro. Esos 30 millones de dólares que se han proyectado, destinar directamente el Fovial a través de las nuevas herramientas que le vamos a dar, o las nuevas disposiciones que va a tener, creo que nos va a permitir acercarnos a esa meta un año más, ¿verdad? Lo invito, ministro, a que siga trabajando por el oriente del país. Cada vez que la gente escucha la calle de Antique, que ya se está trabajando, o la carretera del Nancy a Piedra Blanca, que nos la prometió el presidente, o la de Monteca, que ya se está trabajando, creo que nos acercamos un poco más a cumplirle a aquella gente que nunca fue escuchada. Aquella gente que sí le pedían el voto, les mentían, pero nunca les cumplían. Y desde este gobierno y desde esta nueva asamblea sí les estamos cumpliendo. Nos ha tocado ideárnoslas para poder cumplirle de diferentes formas a la gente. Y yo creo que esas reformas van en un buen sentido, así que los felicito, ministro. Muchas gracias. Diputado Bacarán. Gracias. Darle la bienvenida a los titulares de Obras Públicas y al equipo que lo acompaña. Prácticamente estamos abordando un tema que va a tener una repercusión muy grande en el tema específico de la necesaria respuesta que se le debe dar a la población en el tema de la conexión vial. Y esto, lógicamente, tenemos que hacer un análisis bien concienzudo de qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón digo esto? Porque la optimización de los recursos es una cosa que es una condición sine qua non para dar un mejor servicio. Y entonces sé también de que es necesario en muchas ocasiones ir adecuando los cuerpos legales a las necesidades propias que se tienen como país.
estoy completamente de acuerdo. Y también hay que reconocer, dijéramos, la responsabilidad que se tiene en cuanto al titular de obras públicas de dar esa respuesta. Y por lo tanto de tratar de ir engranando todo el sistema legal para que sea mucho más eficiente. Pero aquí hay unas cuestiones que sí quisiera que las tomáramos muy en cuenta. Una de ellas es que el Fondo de Conservación Vial es un referente por años y actualmente sigue en la misma dinámica de ser una institución que es bastante eficiente. Es más, cada vez que hemos tenido la oportunidad de que usted nos visite con las autoridades de Fovial, siempre se le ha reconocido. Porque tanto el mantenimiento de la red vial que le corresponde al Fovial, compartida con las responsabilidades que en algunas ocasiones les toca a las alcaldías de la red, dijéramos que no está pavimentada de tierra, hay una enorme diferencia entre lo que le corresponde al Fovial y lo que en muchas ocasiones les corresponde a la alcaldía. O sea, se le da un mejor mantenimiento a las calles que tiene como responsabilidad el Fovial. Y también en el tema de mantenimiento de carreteras. Se hace un gran esfuerzo y hasta este momento es una institución que nos ha dejado un buen sabor en su funcionamiento. Digo esto porque, por ejemplo, yo quisiera comparar el porcentaje de gastos que tiene el Fovial comparado con su institución, dijéramos madre, que es el Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a cuánto se gasta en porcentaje en lo administrativo y cuánto se gasta en inversión. Esto es para hacer una comparación de cómo funciona el Ministerio de Obras Públicas y cómo funciona el Fovial, porque la reforma que se está haciendo o que se va a hacer va en ese camino. Entonces sería bueno tener un comparativo de los gastos de inversión con los gastos administrativos de las dos instituciones, por un término. Por otro lado, también es importante conocer, la otra pregunta es con respecto al Fovial, que aquí nos están pidiendo. Sabemos que con estos movimientos o con estas reformas podemos darle mayor amplitud de alcance a estas instituciones. Tenemos aquí algunos datos, señor ministro. El presupuesto para el año 2020 del Fovial fue más o menos 170 millones de dólares, 171. A través de la recaudación del impuesto se podría llegar a unos 95 millones anuales, ¿verdad? Que eso varía dependiendo digamos, durante el COVID bajó significativamente. Pero más o menos podemos decir que son 95 millones de dólares. Entre el presupuesto que tiene asignado Fovial, que son 171 millones de dólares que se complementan con lo que recaudan a través del impuesto, tienen proyectado más o menos cuánto se podría destinar a mantenimiento y a obras nuevas. Es decir, podemos tener alguna aproximación de cuánto se podría destinar directamente a nuevas vías y cuánto a mantenimiento. Sí, bueno, más o menos, incluso en los últimos años se ha invertido cerca de 30 millones de dólares al año en el mantenimiento de las calles de tierra. Entonces nosotros consideramos que este dinero que se invierte en calles de tierra podría transformarse para que se comiencen a pavimentar las diferentes rutas. Obviamente, como mencionaba, tal vez si la calle es de 10 kilómetros, puede ser que comencemos con 3 kilómetros y después se van a pavimentar el resto. Pero después del siguiente año, esos 3 kilómetros que ya pavimentamos, ya no vamos a tener que volverlos a pavimentar, porque ya no como antes, ¿verdad? Que decían que los pavimentaban y como 3-4 veces y al final eran mentiras. Pero eso nos va a generar ahorros para seguir en otras rutas, ¿verdad? No, si seguimos así como estamos, pues de aquí a unos 20 años vamos a haber gastado cientos de millones de dólares y ya hubiéramos acabado con todas las calles de tierra del país.
Entonces, yo creo que con estos recursos que van a ser sumamente importantes de Fovial, podemos hacer esto. Y no solo el hecho de pavimentar, sino que también hacerle las mejoras geométricas a la carretera, porque hay carreteras que son de tierra en este momento que no tienen los anchos necesarios para que transiten dos vehículos, para que tengan sus hombros, como las carreteras que podemos ver en cualquier lugar del país. Entonces, la idea es que también se puedan hacer estas mejoras en las calles que van a ser sumamente importantes. Gracias, ministro. Más o menos, si tiene el dato, ¿cuánto podrían estar destinando? Cerca de 30 millones. Cerca de 30 millones. De los ingresos que tiene por el impuesto o del presupuesto general del Fovial. Del presupuesto general. Ok. Y que incluso la mayor parte son ahorros, ¿verdad? Ahorros de las mismas licitaciones que se van a sacar. Excelente. También tengo una duda un poco más. Yo he visto que en las asambleas legislativas anteriores se les perdonaban millones de dólares de multas a los buceros. ¿Usted tiene el dato de más o menos de cuánto era lo que se les perdonaba? Sí, bueno, en el año, entre el 96 al año 2003, se perdonaron cerca de 28 millones de dólares en multas. ¿Quiénes fueron? Los diputados de la Asamblea Legislativa que estaban en ese momento. Entonces, yo creo que puede ser que haya un par que todavía estén, ¿verdad? Porque ya la mayoría se fueron. Porque más de algunos tienen más de 20 años de estar en la Asamblea. Pero le perdonaron cerca de 28 millones de dólares. Y el agravante fue que en el año 2009 declararon inconstitucional el perdón de las multas que se habían hecho. ¿Y qué hizo el FMLN para poder cobrar las multas? Pues nada, ni tan siquiera lo metieron al sistema de Sertrasen para comenzar a cobrar. Es decir, hicieron caso omiso a la resolución de la sala, hicieron caso omiso a todo, ¿verdad? Y de alguna manera perdonaron a los buceros porque nunca les cobraron, ni tan siquiera lo metieron al sistema. Entonces, esos 28 millones de dólares obviamente hubieran servido para pavimentar todas las calles de diferentes sectores del país. Y que actualmente obras que pudieron llegar a los hospitales, a las escuelas y a diferentes sectores, y que lamentablemente, por tener gobiernos corruptos que velaban más por los intereses de otros que los del pueblo salvadoreño, y por diputados también que no velaban por los intereses de la gente, sino que por los suyos, por los propios de ellos, no se pudieron hacer estos cambios. Me queda bastante claro, ministro. Creo que desde que llegamos a esta asamblea legislativa nos ha tocado ir cerrando chorrito tras chorrito, donde se nos fugaba el dinero, de donde lo asignaban discrecionalmente, de donde hacían obras fantasmas, de donde preferían raspar calles de tierra en vez de pavimentarlas, en vez de darles una solución real. Es decir, somos un país que tenemos ingresos bajos, ingresos medios. Tenemos recursos limitados, escasos, y se estaban utilizando de forma errónea. Es decir, tras que tenemos pocos recursos, se estaban utilizando de forma equivocada. Yo creo que ya va siendo hora de que los salvadoreños que pagan con mucho esfuerzo sus impuestos, especialmente los que no han tenido acceso a una calle digna, a una calle de verdad, vayan teniéndola. Y yo creo que estas reformas nos van a permitir darle las herramientas al Fovial para poder alcanzar esas zonas que han sido excluidas, esas zonas que no han sido tomadas en cuenta. Yo sé que usted, yo no recuerdo haber visto un ministro que se desplazara repetidamente al oriente del país y le prestara tanta atención, y yo creo que estamos en la ruta correcta. Permitir a la población que pueda tener acceso a calles dignas es permitirles a que puedan salir adelante. Pavimentar una calle es llevar progreso, es llevar dinamismo a la economía. Y si nosotros, como hemos visto a través del gobierno del presidente Nayib Bukele y la nueva Asamblea Legislativa, estamos enfocados no solo en mejorar la vida de la gente, sino también en propiciar las condiciones para que haya un desarrollo económico real, sostenido en el tiempo. Y eso es parte de la estrategia que estamos implementando. Abrir nuevas rutas, abrir nuevas calles, pavimentar calles de tierra, nos va a permitir agilizar el comercio, el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de las personas.
Y creo que vamos en la ruta correcta, ministro. Esos 30 millones de dólares que se han proyectado destinar directamente el Fovial a través de las nuevas herramientas que le vamos a dar o las nuevas disposiciones que va a tener, creo que nos va a permitir acercarnos a esa meta un año más, ¿verdad? Lo invito, ministro, a que siga trabajando por el oriente del país. Cada vez que la gente escucha la calle de Antique, que ya se está trabajando, o la carretera del Nancy a Piedra Blanca, que nos la prometió el presidente, o la de Monteca, que ya se está trabajando, creo que nos acercamos un poco más a cumplirle a aquella gente que nunca fue escuchada. Aquella gente que sí le pedían el voto, les mentían, pero nunca les cumplían. Y desde este gobierno y desde esa nueva asamblea sí les estamos cumpliendo. Nos ha tocado ideárnoslas para poder cumplirle de diferentes formas a la gente. Y yo creo que esas reformas van en un buen sentido, así que los felicito, ministro. Muchas gracias. Diputado Bacarán. Gracias. Darle la bienvenida a los titulares de Obras Públicas y al equipo que lo acompaña. Prácticamente estamos abordando un tema que va a tener una repercusión muy grande en el tema específico de la necesaria respuesta que se le debe dar a la población en el tema de la conexión vial. Y esto, lógicamente, tenemos que hacer un análisis bien concienzudo de qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón digo esto? Porque la optimización de los recursos es una cosa que es una condición sine qua non para dar un mejor servicio. Y entonces sé también de que es necesario en muchas ocasiones ir adecuando los cuerpos legales a las necesidades propias que se tienen como país. Estoy completamente de acuerdo. Y también hay que reconocer, dijéramos, la responsabilidad que se tiene en cuanto al titular de obras públicas de dar esa respuesta. Y por lo tanto de tratar de ir engranando todo el sistema legal para que sea mucho más eficiente. Pero aquí hay unas cuestiones que sí quisiera que las tomáramos muy en cuenta. Una de ellas es que el Fondo de Conservación Vial es un referente por años y actualmente sigue en la misma dinámica de ser una institución que es bastante eficiente. Es más, cada vez que hemos tenido la oportunidad de que usted nos visite con las autoridades de Fovial, siempre se le ha reconocido. Porque tanto el mantenimiento de la red vial que le corresponde al Fovial, compartida con las responsabilidades que en algunas ocasiones les toca a las alcaldías de la red, dijéramos que no está pavimentada de tierra, hay una enorme diferencia entre lo que le corresponde al Fovial y lo que en muchas ocasiones les corresponde a la alcaldía. O sea, se le da un mejor mantenimiento a las calles que tiene como responsabilidad el Fovial. Y también en el tema de mantenimiento de carreteras. Se hace un gran esfuerzo y hasta este momento es una institución que nos ha dejado un buen sabor en su funcionamiento. Digo esto porque, por ejemplo, yo quisiera comparar el porcentaje de gastos que tiene el Fovial comparado con su institución, dijéramos madre, que es el Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a cuánto se gasta en porcentaje en lo administrativo y cuánto se gasta en inversión. Esto es para hacer una comparación de cómo funciona el Ministerio de Obras Públicas y cómo funciona el Fovial, porque la reforma que se está haciendo o que se va a hacer va en ese camino. Entonces sería bueno tener un comparativo de los gastos de inversión con los gastos administrativos de las dos instituciones, por un término. Por otro lado, también es importante conocer
La otra pregunta es con respecto al fovial, que aquí nos están pidiendo que prácticamente un 50% de los ingresos anuales puedan tener la oportunidad de poderse hacer titularizaciones, como para gastos de, dice aquí que es para gastos de inversión, o sea que son las titularizaciones. ¿Qué porcentaje se tiene actualmente? Porque aquí se está pidiendo una reforma de llegar al 50%. No sé hasta este momento cuál es el porcentaje que se tiene, señor ministro. Y esas son las dos preguntas que yo le quería hacer, que son importantísimas para conocerlas, pues, ¿verdad? Y el otro tema muy importante también, hay que reconocer que el Fovial es una institución que tiene ingresos propios, como por ejemplo en el tema de la gasolina. Hoy, por ejemplo, que la gasolina está bien cara, entre más cara está la gasolina, mayores ingresos tiene el Fovial, porque el porcentaje es mucho mayor, pues, ¿verdad? Entonces, cuando la gasolina sube, como generalmente, ese porcentaje aumenta también. Yo quisiera saber, porque nos están pidiendo que el ministro es el presidente del Fovial, siempre, es el presidente del Fovial. Entonces siempre tiene, dijéramos, injerencia en el funcionamiento del Fovial, aunque prácticamente funciona como una autónoma. Pero lo que yo quisiera saber es si realmente pudiéramos obtener un mejor beneficio para la población en las reformas que ustedes nos están presentando. ¿En qué porcentaje? Porque es fácil tener mediciones. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a Fovial el mantenimiento de 1 kilómetro de carretera? ¿Cuánto le va a costar al Ministerio de Obras Públicas el mantenimiento de 1 kilómetro de carretera? ¿Cuánto le cuesta al Fovial 1 kilómetro de mantenimiento de carretera de tierra? ¿Cuánto le va a costar al Ministerio de Obras Públicas? O sea, hacer un comparativo para ver si es posible bajar los costos, ¿verdad? Y reitero definitivamente, toda propuesta que venga es según la visión que tenga el titular definitivamente. Ahora, la respuesta se van a ir dando con el tiempo si estamos haciendo bien o no las cosas. Por eso es que es importante la información en este momento, señor. Gracias, señor ministro. Bueno, con respecto al tema del mantenimiento, yo quiero hacer dos acotaciones. Uno, que no estamos proponiendo que se haga una transferencia al MOP. Es decir, no es que el MOP va a contratar. En realidad lo que estamos hablando es que Fovial va a seguir realizando las contrataciones. Lo único que por la expertise para los proyectos que, por ejemplo, el kilo 18 hacia Perquín, donde hay tramos que son bastante angostos, donde prácticamente cuando pasa el transporte de carga solo invade uno de los carriles de la carretera, porque es de 2 carriles, y se invade uno de los carriles, pues hay que hacer en algunos tramos ampliaciones. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene los especialistas a lo largo del tiempo que han trabajado en ampliaciones de carretera y en construcción de diferentes obras nuevas. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Obras Públicas apoyaría a Fovial para la ejecución de esas obras que son sumamente importantes. Es decir, si vamos a reconstruir la carretera, pues aprovechemos para poder hacerle las mejores geométricas que se necesitan. Entonces, justamente en esa vía va. Lo otro, el tema del mantenimiento. Al contrario, nosotros queremos, no es que se va a descuidar, al contrario, lo que queremos es darle más mantenimientos a más carreteras. ¿Por qué? Porque todas las vías que nosotros pavimentemos en este momento, el próximo año obviamente ya no vamos a tener que pavimentarlo, ni el siguiente. Es decir, van a pasar 10 o 15 años sin tener una inversión o un costo en esos tramos que ya habrán sido pavimentados. Obviamente no se van a poder pavimentar todos los kilómetros al mismo tiempo, sino que va a ser por tramos o por secciones, por fases, digamos, ¿verdad? Eso de acuerdo a los recursos disponibles que tengamos. Nosotros queremos pavimentarlo todo de una sola vez. De acuerdo a los recursos vamos a ir haciendo pavimentaciones de diferentes carreteras importantes y que lamentablemente nunca se hizo nada por ellas. Yo creo que si Arena devolviera todo lo que se robó, pues ya las hubiéramos pavimentado, pues, ¿verdad? Y ya incluso el mantenimiento se hubiera reducido. Pero bueno,
Con respecto al tema de la inversión, bueno, ¿dónde se va a gastar más? Es decir, ¿cuánto va a costar un proyecto? Si va a costar más un proyecto en Fovial o un proyecto en MOT. Pues al final va a ser lo mismo, pues, ¿verdad? Es decir, antes yo entiendo que podían delimitar este tipo de cosas porque antes veían cuánto se robaban en una y cuánto se robaban en otra y depende de eso era el costo. Ahora no, ahora tratamos de someter los proyectos a competencia. Entonces, cuando se someten a competencia, al final es prácticamente el mercado el que determina de alguna manera el precio. Incluso nosotros, cuando hacemos los presupuestos dentro del Ministerio de Obras Públicas y dentro de Fovial, estos presupuestos se adecúan en base a los precios de mercado. Entonces, de acuerdo a esto que determinamos el presupuesto general del proyecto específico, se lanza la licitación pública que obviamente va a ser aprobado por el Consejo Directivo de Fovial, como siempre ha sido, y al ser aprobado pues se publican las bases de licitación. Todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, pueden participar en los proyectos y al final eso nos hace de alguna manera poder tener reducción en los costos. Y además este tipo de obras que estamos hablando siempre se van a ejecutar en Fovial, entonces no habría tampoco alguna diferencia. Con respecto al término de inversión pública entre el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, pues básicamente andan por valores similares, incluso con el tema de los gastos administrativos. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas cuenta con 2.000 empleados, y eso contando con el Viceministerio de Transporte y todo el personal que está trabajando en temas de ingeniería, incluso contabilizando ya cerca de 400 obreros que tenemos en diferentes carreteras y cerca de 400 gestores de tráfico que apoyan el viceministerio. Entonces, incluso desde las instituciones que menos personal tienen para poder elaborar diferentes proyectos. Y de igual manera en Fovial son pocos empleados los que se tienen disponibles para poder hacer todo este tipo de obras. Ahora bien, la mayoría de especialistas se encuentran dentro del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, como mencioné al principio, la planificación de hecho de cada año de las obras que se tienen que ejecutar, incluso de las carreteras que tenemos que darle mantenimiento, sale desde el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, nosotros le recomendamos a Fovial, donde al final de igual manera yo soy el presidente del Consejo Directivo de Fovial y estoy dentro del Consejo, se le recomienda a Fovial las obras de acuerdo al tráfico promedio diario, de acuerdo al estado de la carretera y de acuerdo a otras variables económicas y sociales que son importantes para poder darle mantenimiento a una carretera. Y en este caso daríamos recomendaciones también importantes, no solo en eso, sino que también en términos de ampliación y de mejoras de geometría o pavimentación de calles que son sumamente importantes. Yo mencioné algo al inicio también, y es que en 10 años se han gastado 174 millones de dólares en darle mantenimiento a las vías que son de tierra en este momento. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esos 174 millones de dólares para darle mantenimiento a un poco más de 2.000 kilómetros de carretera los hubiéramos invertido en pavimentación de calle? Es decir, casi que hubiéramos pavimentado la mitad de lo que estamos hablando. Entonces, y hubiéramos tenido 10 o 15 años sin tener la necesidad de darle mantenimiento a eso. Entonces, con estos mismos ahorros es que se van a poder hacer más obras y además que vamos a mejorar la conectividad de miles de ciudadanos que viven en diferentes zonas del país. Diputado Navarro. Muchas gracias, presidente. Tengan todos muy buenos días. Buenos días al ministro Romeo por su exposición en esta comisión. También sea bienvenido el director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Está de su casa en esta nueva asamblea, también con la comitiva que le acompaña. Estamos entendiendo nosotros algo bien elemental en cuanto a lo que se está lo que yo he percibido sobre esta modificatoria. Primero, quiero enfatizar que el artículo, a ver si articulamos bien, ¿verdad? El artículo 3 de lo que es la ley del Fovial, únicamente da atribuciones al Fovial para realizar
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mantenimiento de puentes, señalización, pero este artículo hace una prohibición, y la prohibición que establece también la normativa del FOVIAL es que dice textualmente, no comprende la construcción de vías nuevas, tampoco la reconstrucción o rehabilitación total, que dice la ley que son atribuciones del MOP. Entonces, la reforma es muy necesaria, y como siempre yo lo he establecido, nosotros como legisladores debemos de ir alcanzando siempre a la realidad. Cuando nosotros vemos que ya tiene una ley muchos años, y que puede ampliarse sus fines, o puede mejorarse, o que nazca una nueva normativa legal, entonces es nuestra responsabilidad como legisladores apoyar este tipo de iniciativas que vengan a mejorar, obviamente, en este caso, la red vial de nuestro país. Al haber una prohibición, o al no prohibición, o no contemplarse, más bien dicho, específicamente en la ley, que no se pueden hacer, no comprenden la construcción de vías nuevas porque es atribución del MOP, entonces ya esta ley ya no está acorde a las necesidades, porque sin duda en su momento, cuando se creó, se le dio únicamente esa finalidad y ese fin. Ahora las realidades cambian. Entonces, como las realidades cambian, nosotros tenemos que alcanzar esa realidad legislándolo. Ahora, ese es el primer punto específico, que la reforma iría en el sentido que se pueda hacer la reconstrucción de vías nuevas, que es lo que el ministro ha venido a explicar, que en ocasiones se le ha pasado. Por ejemplo, en San Miguel tenemos una calle, ministro, que es la del cantón Aguasarca. Pasa Aguasarca, el de Visaderito, y pasa una que, como usted bien lo dijo y usted no se equivoca, yo creo que incluso habían hasta planes para esa carretera, pero en los planos anteriores, en tiempos de Arena, la empavimentaron supuestamente, ¿verdad? Entonces, digo supuestamente porque otorgaron fondos y todo, y ese es un acceso que puede ir y colinda incluso con Morazán. Sería una vía, digamos, una vía alterna para poder realizar eso. Creo que usted ya la ubica. Entonces, en los mapas aparecía como que está empavimentada, pero pues nunca la empavimentaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta calle que es de terracería? Lo que hacen es estarle dando mantenimiento de vez en cuando, porque a veces no llega FOVIAL hasta los lugares más, digamos, complicados que tiene el país. Ahora con esta nueva administración se ha visto un cambio para ir a los cantones que incluso que está hasta complicado para llegar hasta ahí, pero si todo lo que se ha hecho por años reparándose esta calle ya se hubiera empavimentado varias veces, entonces en varias ocasiones. Entonces, al apoyar nosotros esta función, esta modificatoria a la ley, estamos entonces acorde a las realidades que nosotros necesitamos y que ustedes también están solicitando. Ese es en un primer término. En un segundo término, y es muy importante lo que usted estableció, ministro, es que no se está pidiendo o no se está modificando para que el FOVIAL transfiera fondos al MOP. No se está pidiendo eso.
ni tampoco estamos diciendo, entonces todo lo van a ocupar y ya no va a haber mantenimientos periódicos, ni mantenimientos de puente, ni mantenimiento de rutina, ni señalización. No, eso sigue. Pero lo que ahora queremos es modificar para que legalmente haya una atribución para nuevas carreteras, y esto es lo importante. Y qué bueno que usted lo dijo, porque esto muestra también su compromiso con el trabajo que usted tiene. Usted desde que se sentó dijo acá, no es que estamos solicitando fondos, lo que queremos es hacer nuevas calles en coordinación con el FOVIAL. Entonces el FOVIAL sigue administrando su presupuesto, pero es el MOB que va a coordinar, que va a gestionar, obviamente financiado siempre por el FOVIAL. ¿Es así, ministro? ¿Lo he articulado? Sí, eso sí. Muy bien, ese es en un segundo término. Por eso es que aquí es de tener mucho cuidado con estos temas, porque tenemos la ley AFI, en el cual está prohibiendo o prohíbe algunas de las transferencias que se hacían en el pasado, ¿verdad? Transferían y por eso se puso ese candado. Para eso es la ley AFI, eso es lo que regula, no como dijo la señora Lorena Peña, que regulaba para que metieran sus ONG y les dieran dinero. La ley AFI no establece eso. Entonces, previendo todo este marco regulatorio, entonces nosotros traemos esta segunda reforma y la entendemos que va a haber una colaboración. Yo entiendo que ustedes, si nos puede detallar, ministro, cuántos ingenieros, cuánto personal tiene el MOB especializado, porque si no lo hacemos, si no reformamos esto, lo que va a pasar es que vamos a tener una duplicidad de contrataciones o de trabajo. Tendríamos que contratar para nuevas carreteras en el FOVIAL y más las personas ya contratadas en el MOB. Entonces, si nos puede enriquecer un poco más, si es de esta manera que usted ocuparía los ingenieros, los arquitectos y todo el personal que tiene el MOB para realizar estas obras nuevas. Ese es, digamos, en primer término. Luego de esto, yo creo que es bien importante establecer que nosotros tenemos que apoyar cuando nosotros estamos viendo obras como pueblo salvadoreño. Apoyar al gobierno que preside Nayib Bukele y a la cartera que usted preside, ministro. Yo siempre se lo he dicho, cada vez que tengo la oportunidad, yo creo que ya hasta lo aburrí, que le digo a cada momento que yo sueño con ver una carretera 4 carriles desde San Miguel hasta San Salvador, porque Occidente la tiene, Santa Ana la tiene a 4 carriles, si nos vamos a Sonsonate la tiene. Entonces solo San Miguel ya esa inversión millonaria que se ha realizado, histórica, porque nunca se había realizado una inversión igual en el periférico Gerardo Barrios, 3.5 kilómetros, ¿verdad, ministro? Y también se están aperturando nuevas calles para lo que es el bypass. A mí me encantaría, no sé, el diputado Reinaldo Carballo, si nos apoya, venirnos desde el periférico a empalmar acá con la autopista de San Vicente, ¿verdad? Eso sería magnífico, sería ideal. Entonces yo creo que es realizable, estamos en el momento adecuado. Yo creo que hoy es el momento de San Miguel y de Oriente, ¿verdad? También lo expresaba el diputado Raúl Castillo. Realmente estamos muy contentos por todo el trabajo que está realizando y le vamos a dotar de todas las herramientas necesarias para que usted pueda realizar su trabajo. Esta nueva asamblea no lo va a bloquear o lo va a interpelar, a hacer perder el tiempo como lo hacían perder el tiempo. Cuando veían la oposición, cuando veía que un ministro estaba haciendo bien su trabajo, para que ustedes perdieran el tiempo, usaban la estrategia de traerlos aquí y tenerlos aquí sentados todo el día. Nosotros no vamos a prestarnos a eso y los vamos a apoyar. El tercer tema que quiero hablar es
aclarar, ministro, que nos aclare que esto no implicaría incrementos de contribución ni nada de eso, porque así como es la oposición de mentirosa y que articula mal los mensajes, van a salir de aquí que estamos poniendo otro impuesto. Entonces es de hablar claro que esto no va a implicar un cambio, un incremento de la contribución. Y obviamente lo que dije, es necesario la revisión de esta ley después de 20 años. Después de 20 años, yo creo que son varios puntos que he puesto sobre la mesa y aclararlo también al pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos. Y nuevamente felicidades por el trabajo y esperamos también esa calle, ¿verdad? De 4 carriles, ¿verdad, diputado? Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, quizá voy a empezar con lo último y de ahí voy a ir hablando cada uno de los puntos. Pero sí, no hay incremento en la contribución, es decir, no va a haber incremento de impuestos, ¿verdad? Hay algo que mencionaba también el diputado Donato Baquerano, y es sobre que la contribución es un porcentaje mencionado. En realidad no es un porcentaje, es un monto fijo, ¿verdad? Es decir, son 20 centavos por galón lo que actualmente se cobran. Que obviamente esto se puso desde antes, pues es algo que ya viene en la ley. Estos no son maletines que se contabilizan en porcentajes, sino que esto es dinero que se utiliza para obras. Entonces son 20 centavos por galón. Lo otro es sobre el tema de la duplicidad, es decir, en realidad no habría duplicidad. ¿Por qué? Primero porque el ministro de Obras Públicas es el presidente de Fovial, es decir, al final, por un lado somos lo mismo, pues, ¿verdad? Entre MOP y Fovial. Por otro lado, es que las obras que impliquen, ya sea pavimentación de algunos caminos o que impliquen mejoramientos de la geometría o alguna obra nueva, pues van a haber ingenieros del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos más de 500 ingenieros que son especialistas en diferentes áreas: hidráulica, puentes, carreteras, señalización, tráfico, etcétera. Entonces, los especialistas van a trabajar en conjunto con Fovial para poder elaborar los perfiles de los proyectos, las bases de licitación, sacar este proyecto a concurso, que obviamente va a pasar por el Consejo Directivo. Luego la evaluación, porque requiere también de especialistas para cada tipo de obra. Los especialistas también van a apoyar en la evaluación en caso de ser necesario. Y después que esté adjudicado el proyecto, que gane la mejor empresa, que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente, y que tenga el menor precio, no la empresa que entregue maletines como antes, sino que la que de verdad cumpla. Entonces, luego de eso, el proyecto va a ser también administrado con especialistas del Ministerio de Obras Públicas si es necesario. Por ejemplo, si fuera una ampliación de carretera o algún tipo de obra nueva que se requiera ejecutar. Entonces, obviamente si Fovial no cuenta con esos especialistas, pero esa es la idea más o menos que la dejamos a discusión también de la comisión, y que de alguna manera no se evitaría duplicar incluso gastos, porque ¿qué pasaría si Fovial tendría que hacer algunas obras como las que menciono? Pues tendría que contratar los ingenieros que tiene el ministerio, es decir, tendría que hacer otra institución más grande y tener más gastos administrativos para ejecutar los proyectos. Entonces la idea es que se apoye con el Ministerio de Obras Públicas para poder ejecutar este tipo de proyectos, incluso con los administradores de contrato, para poder ejecutar y liquidar la obra de construcción. Entonces, yo creo que lo importante es, uno, que se va lejos de hacer menos mantenimiento, lo que vamos a hacer es más mantenimiento. ¿Por qué? Porque con el dinero que antes se robaban en el pasado, ahora primero que ya no se está robando, porque ahora se invierte en obras, de verdad. Segundo, que con los ahorros de las licitaciones que nosotros tengamos, vamos a poder pavimentar calles. Y esas calles que vamos a pavimentar, en el tiempo ya no le vamos a tener que dar mantenimiento, al menos en 10, 15 años. Entonces, ese dinero nos lo vamos a ahorrar para poder hacer más calles todavía, más proyectos. Entonces, considero que eso de alguna manera nos va a beneficiar para poder ejecutar más proyectos que cambien la vida de todos. Gracias, presidente. Un saludo al director de Impuestos Internos
y también al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera. A todas luces se ve que las cosas se están haciendo bien. Y lo que ustedes pretenden es optimizar también el recurso humano, además del presupuesto que les inyectan al Fovial. Yo estoy consciente pues de todo lo que han explicado, pero también soy testigo de todo lo que ha sucedido en el pasado en los pueblos que yo conozco, que son de San Miguel, así como el diputado Caleb. Eso lo hemos visto también a través de los exalcaldes, a través del presupuesto de FODES, raspando calles todos los años. Una vez visitando unos cantones con un sacerdote, le pregunto, ¿y por qué están raspando calles si el otro mes va a ser invierno y ni cunetas están haciendo? Pero me dice, es la forma de justificar cómo se están gastando el dinero. Entiendo que ahora con este proyecto de ley, con el mismo presupuesto que tiene el Fovial, ustedes van a empezar también a pavimentar tramos. ¿Y qué han hecho ustedes? Un cálculo que en 10, 15 años estas carreteras y todo este dinero que se gastaba en mantenimiento, ahora va a ser menos el mantenimiento porque vamos a tener poco a poco calles pavimentadas. Eso se ve a todas luces que es invertir bien los recursos del pueblo. Y antes no se estaba haciendo. Entonces, aprobar una ley como esta sabemos que es para beneficiar. Y estamos visualizando a un pueblo con mejores carreteras y con sus impuestos bien invertidos. Pero también quiero aprovechar, ministro, para decirle lo que dijo el diputado Caleb, que nuestro pueblo migueleño desde la guerra estuvo olvidado. Y necesitamos mejores carreteras. Usted lo dijo, que hay mejores carreteras en el occidente y en el centro del país.